completa. Completa. Ah, ok. Pues justo muy atinada la conversación que estábamos teniendo, pues como dice, ¿no? Con lo que vamos a exponer el día de hoy. No sé, doctor, ya doy comienzo. Y ya adelante, adelante, sí, por supuesto que sí. Ok. Este, porque pues el trabajo que voy a presentar el día de hoy justo desprende de la experiencia. Primero que nada, comenzamos cuando estábamos en la Universidad Vizcaya, donde empezamos a ver que los estudiantes eh, pedían, pues se daban de baja, o sea, desertaban de las carreras y en los motivos ahí pues se pregunta, ¿no? ¿Por qué te vas? Y en los motivos ellos decían que era justo por motivos de salud mental. Entonces, por depresión, por ansiedad, estrés, ellos así lo escriben, ¿no? Tal cual. Esas eran sus motivaciones para salir. Entonces, pues nos empezó a llamar la atención, primero también el hecho de que nos estén diciendo esas palabras, que a lo mejor antes no formaban parte del lenguaje y ahora ya ellos pues te expresaban que tenían, antes era medio tabú, ¿no? Decir que tú tenías depresión, que tú tenías, y ahora ellos te dicen pues que esos son los motivos para desertar. Entonces, pues fue ahí donde nos empieza a llamar la atención. Esto fue después de pandemia, nos empieza a llamar la atención la gran cantidad, la diferencia de lo que se desertaba antes de pandemia ahora. Y entonces, pues comenzamos a trabajar estos temas, ¿no? Así como dice el doctor, realmente no es algo que empieza en la Universidad de Vizcaya, luego nos lo traemos acá a la Universidad de Sonora y el doctor lo ha también trabajado en diferentes otras universidades, ¿no? Pero empezamos ahí. Estos son algunos de los Bien. primeros resultados. ¿Mande? Estos son algunos de los primeros resultados, de aquellos en la Universidad Vizcaya. Y bueno, ahorita hablo un poquito de cómo trabajamos, de dónde provienen los datos, pero pues es esto, ¿no? Una primera mirada y solo hablando en el sentido también ya de violencia digital, ¿no? Bueno, hablábamos en este aspecto de salud mental y de deserción, sin embargo, ya lo que compete aquí es también violencia digital. Esto igual de la misma manera, hace algunos años empezamos a trabajar el tema considerando pues que es una situación que va en aumento, ¿no? Una problemática que va en aumento. La empezamos a ver nosotros desde que se estaba dando desde primarias, se estaba dando en primarias, en secundarias, en las prepas, y a lo mejor como que empezamos a ver muchos problemas en el sentido pues de salud mental, pero también llegar a situaciones de suicidio, ¿no? O situaciones extremas, eh, en, desde niños chiquititos hasta universitarios, ¿no? Edades ya más grandes. Entonces, pues fue lo que empezó a movilizar como que este tipo de investigaciones. Eh, y bueno, comenzando en, entrando en tema, pues primero hablar un poquito de la definición de lo que vamos a trabajar, porque realmente puedes, como es un tema que está muy en boga, es un término muy utilizado para todo, ¿no? En esta situación, siendo parte de las primeras investigaciones que estamos realizando, eh, utilizamos un término como paraguas que contemple todos, porque en la literatura realmente se emplean como de forma intercambiable muchos términos, como cibervictimización, bullying electrónico, ciberacoso, agresión electrónica, agresión online.
ciberviolencia, bueno, realmente son muchísimos. Entonces, el e-bullying, entonces, realmente, luego, al momento de definir qué es cada uno de ellos, pues algunos autores consideran la intencionalidad, la repetición, el desequilibrio de poder, pero otros no lo incluyen. Entonces, ¿por qué? Porque te dicen, bueno, el desequilibrio, la repetición, bueno, pero la repetición ah, en línea no necesito estar subiendo una foto tuya cada semana. Realmente con que la suba una vez y que se haga viral, con eso hay una repetición enorme, o sea, siempre está en el tiempo, ¿no? Entonces, definir repetición en línea es bastante complicado, entonces, por eso realmente consideramos adoptar este término de ciberagresión como un concepto paraguas, ¿no? Que abarca todas estas conductas agresivas mediadas por el aspecto electrónico. Eso sí, es lo único que nosotros son conductas agresivas que aun cuando no hay una diferencia de poder o que no haya repetición de acto, pero que se produzcan por medio de por medio de algo electrónico. Pues es que, ahí está. Como mencionaba, siendo pues un fenómeno que va en aumento, tiene grandes repercusiones psicológicas, eh, y que decíamos, lo empezamos a observar en todos los niveles educativos. Sin embargo, el aspecto ya en el nivel universitario, bueno, que todavía si en primaria podemos a lo mejor, en primaria y en secundaria un poquito mitigarlo, sí, porque pues no están en edad ni siquiera de tener redes electrónicas, a lo mejor no están en edad de tener celulares, sin embargo, en el momento en la universidad ya no hay forma, ¿no? Nosotros de detenerlo, de poder controlar algo por parte de los padres, por parte pues alguna, incluso de la escuela, ¿no? En la secundaria que se les dice, bueno, es que no puedes traer tu celular, pero pues ya en la universidad ya no, ya son adultos, y pues realmente no es que por ser adultos tengan, eh, sepan cómo. Eh, socializar en redes, ¿no? Entonces, son adultos que fueron enseñados a socializar presencialmente, pero nunca nadie les enseñó a cómo socializar en redes, ¿no? De hecho, yo a veces lo platico con mis estudiantes y les digo, a ver, ¿tú consideras que, por ejemplo, agredir a un niño de 10 años es bueno o es malo? Y ellos te dicen, no, claro que no, jamás lo haría. Y les digo, no, tú lo harías. No, claro que no, jamás lo haría. Y les menciono, ok, ¿juegas en línea? Y me dicen, sí, alguna vez has insultado a un niño y se les escapa la sonrisa, ¿no? Como de que, ay, nunca me había dado cuenta que eso es agredir. Y que estoy agrediendo a un niño de 10 años, 10 años menor que yo. Entonces, porque lo consideran algo tan común, la violencia en redes, ¿no? Y también les digo, a ver, tú agredirías a las mujeres que a lo mejor no juegan tanto en línea, les digo, tú agredirías a una persona mayor, a una señora de la edad de tu mamá o mayor de tu abuela, y me dicen, no, claro que no, y les digo, ok, ¿te has peleado con alguna señora en Facebook? Y me dicen, claro que sí, muchísimas veces, y las insulto, y es que se lo merecen, y realmente eso, o sea, es la forma como no vemos que es violencia, ¿no? Este, Sí, entonces, bueno, ya en el ámbito universitario, pues este aspecto de que ha sido poco estudiado, eh, cuál sería el impacto, ¿no? O sea, por lo menos aquí en nuestro ambiente, en nuestras universidades, cuál sería el impacto en la salud mental, en el rendimiento académico de ambos, porque, por ejemplo, justo ahorita estoy mencionando cómo la mayoría han sido agresores, pero también han sido víctimas, ¿no? Entonces, tanto
un impacto que puede existir tanto en los agresores como en las víctimas. Y pues en otros partes del mundo sí se ha evidenciado que las víctimas pueden presentar con mayor frecuencia situaciones de ansiedad, depresión, estrés o somatizarlo incluso en insomnio, irritabilidad, problemas de concentración, baja autoestima. Y pues en casos severos, como mencionábamos ahorita, ideación o conductas suicidas. Am, no sé cómo verlo aquí. Ok. Pues bueno, la vulnerabilidad actualmente está aumentando, pues por factores de la vida diaria, de cómo estamos construidos ahorita, que estamos tanto en redes, pero también la propia vida universitaria lo hace a estos sujetos más vulnerables, ¿no? Para empezar, estos nuevos desafíos sociales y académicos, donde la vida universitaria es completamente diferente a todo lo que habían vivido antes. Sumar que, pues, por ejemplo, existen pues cambios de ciudades, son procesos identitarios distintos, presión grupal, y a lo mejor escaso apoyo institucional también. ¿Por qué? Pues porque antes, por el arraigo que se da en los niveles más bajos, niveles educativos más bajos, ahí pues tengo relación con la maestra, tengo relación con el director, con el prefecto, tengo algún orientador, si mi escuela cuenta con esto, psicólogo, pero pues ya en la universidad realmente son pocos los que conocen estos servicios, ¿no? Ni siquiera puedo decir que no existan, porque pues ahí como parte de el plantel de psicología conozco que existen, pero por ejemplo me ha tocado ir a dar clases en nutrición, en trabajo social, ni siquiera nos vayamos muy lejos, donde voy y como saben que soy psicóloga, la maestra que es psicóloga me preguntan, maestra, ¿a dónde puedo acudir? Y yo les digo, aquí, o sea, la universidad siempre ha tenido este servicio, pero realmente conocemos poco de los servicios psicológicos que nos brindan, ¿no? Entonces, todos estos cambios mm, vulneran más a esta población. Estamos hablando de que más del 70% de los universitarios reportan haber sido víctimas alguna vez, ¿no? Eh, y más de el 50 admiten haberlo agredido, y esto, como ahorita vamos a ver, nosotros también pudimos comprobarlo, ¿no? Estos datos. Eh, Ante este panorama que estuvimos observando, el objetivo de nuestro estudio fue analizar las relaciones que existen entre la ciberagresión y la cibervictimización con cuestiones pues, de estrés, ¿no? Depresión, ansiedad y estrés en estudiantes universitarios. Los participantes en esta primera etapa fueron 607 estudiantes universitarios de escuelas privadas. Estos, como mencionaba, fue una primera, ahorita ya tenemos bastantes más otros datos, pero en esta primera eh, etapa fueron solo privadas de la Universidad Vizcaya, de todo el país, de todos los planteles. Tuvimos una muestra de 198 hombres y 409 mujeres, mm, con una edad aproximada de 20 años, y la aplicación fue del ESIP, que es el European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire del REI de España. Este es un cuestionario que se aplicó en diferentes lugares de Europa. Bueno, ahí fue donde primero se validó, fue una validación internacional. Nosotros ya lo validamos también. Y pues evalúa la frecuencia de cibervictimización y ciberacoso en una escala Likert que va del 1 al 5, donde nunca me ha pasado a
muy frecuentemente. Creo que aquí ya perdí el dato, ¿no? Pero es hasta una vez a la semana, ¿no? O sea, ese es el muy frecuente. Que mide ambas, ¿no? Cibervictimización y ciberagresiones, que me ha pasado o que yo lo he hecho. Y el segundo instrumento que evaluamos para esta, que vamos a reportar en esta presentación es el DAS-21, donde evaluamos depresión, ansiedad y estrés con 7 ítems cada uno. Pues, es un instrumento muy conocido, ¿no? Que ya está muy validado. Se conoce pues su confiabilidad y su validez internacionalmente. Se mide en una escala Likert que va del 1 al 4, que te presenta diferentes situaciones, cuestiones ay, olvidé la palabra, pero pues sí, sí, por ejemplo, te tiemblan las manos, si tienes sudoraciones, sobre depresión y ansiedad y estrés, ¿no? La aplicación la hicimos mediante un Google Forms. Contaba con un consentimiento informado al inicio. Si no lo firmabas, pues no estabas obligado, no lo contestas, ¿no? En este momento hicimos capacitación a algunos estudiantes de todo el país, ¿no? Y ellos aplicaron a aulas, y entonces era presencial en el sentido de que pues los estudiantes estuvieron ahí en el momento de que se contestaron. Incluso algunos pues contestaron en las aulas de cómputo, y pues todo considerando que estábamos cumpliendo con las normas del Código Ético del Psicólogo. Y los análisis estadísticos que hicimos, pues hicimos algunos análisis descriptivos, donde ahorita vamos a hablar de las medias, los percentiles, las correlaciones de Pearson que hicimos entre ambos instrumentos, y también hicimos algunas comparaciones de medias según los niveles de victimización. Y bueno, los resultados, aquí es donde les platicaba que justo pudimos comprobar que tenemos más del 70%, pues un 70.5%, que reporta que han sido víctimas al menos una vez de alguna agresión cibernética, y más del 50% admiten que ellos han agredido digitalmente, ¿no? Los promedios, bueno, esto lo podemos ver aquí. Sí, aquí estamos. De cibervictimización tenemos un 1.37, que recordábamos que era del 1 al 5, ¿no? Entonces podríamos decir que están en niveles bajitos. De hecho, cuando vemos los percentiles, vemos que hasta el 75 tiene niveles bajos. Sí, pero pues no significa realmente al momento en el 50%. Aquí es donde vemos que ya tienen han sido agredidos al menos una vez, ¿no? Entonces, y pues ni hablar de este 5% que ha sido agredido bastantes veces. Y igualmente vemos de ciberagresión, donde vemos los percentiles ya más bajitos. Sin embargo, pues sí estamos hablando de algunos que han agredido con bastante frecuencia. Tenemos bastantes estudiantes en estos percentiles. Igual, cuando vemos las escalas de ansiedad, depresión y estrés, aquí recordar que es del 1 al 4. Entonces, si estamos viendo valores de medias, pues que parecen bajitos, pero realmente no tanto. Y aquí ahorita vamos a ver en frecuencia, pero estamos viendo medias que bastante altas, diría yo. Incluso acá en los percentiles, pues ya empezamos a verlos desde el 50%, que están
arriba de la mitad, ¿no? Arriba de 2. Y pues vemos aquí incluso este 5% que está probablemente en depresión mayor, ¿no? Ahorita vamos a verlo aquí está, aquí lo tenemos, ¿no? Frecuencias y porcentajes de las dimensiones, ya de ansiedad, depresión y estrés, y estamos hablando de, ok, un 73% que dicen no tener depresión, casi 10, aquí 20 entre leve y moderado, pero este 5% que se encuentra aquí en severo, ¿no? Este es el que llama la atención y que 5% son 36 estudiantes, consideraría yo bastante relevantes. Igual acá es un 5%, tenemos 30% en severo y de estrés un poquito más bajito, pero pues me parece valores bastante altos. Y bueno, realmente si estamos hablando simplemente los que ya no están en normal, estamos hablando de un 30% que no más, sí, un 30% que en algún nivel se ubican, ¿ok? En algún nivel de depresión, de ansiedad o estrés, 30% que no, que consideran alguna alteración. Y bueno, además luego vemos la correlación entre la cibervictimización y la ansiedad y estamos viendo cómo correlaciona mucho más la cibervictimización que la ciberagresión. Vemos correlaciones más altas. Y ahorita, luego, cuando pasamos a hacer la comparación ANOVA, pues justo vemos, por ejemplo, aquí estamos viendo niveles de F bastantes más altos en la cibervictimización que en la ciberagresión. Eh, y sí, pues estamos viendo también lo mismo con en las medias, ¿no? Aquí podemos verlo. En sí, al momento ya de hacer las comparaciones, la mayoría de las comparaciones post-hoc son los niveles que presentan diferencias, pues son desde del normal al severo, sobre todo, y todas estas comparaciones de estos resultados post-hoc se dan en las comparaciones de DAS, los tres, depresión, ansiedad y estrés, y cibervictimización. En ciberagresión ya no obtuvimos resultados, lo que significa ahí pues un error y pues que podríamos decir a lo mejor pues que estas diferencias realmente no son tan grandes en ciberagresión, más no significa que no, que pues ahí obtuvimos valores, ¿no? Valores significativos igualmente. Y bueno, como mencionaba, estos son unos de los resultados, realmente tenemos bastantes más que ya se están trabajando. Mañana presentamos otros allá en el Congreso. Por ejemplo, bueno, pero ahorita platicamos un poquito de ellos. Pero ahorita lo que podemos ver de estos resultados es que esos confirman una asociación positiva y significativa entre la cibervictimización y los niveles de diestrés del DAS, ¿no? En estudiantes mexicanos, sí la mayoría siendo sonorenses de nuestra muestra, sí, pero insistimos en que esta era una muestra nacional que todavía no podemos considerarla representativa. Pero pues bueno, insisto que este es un primer corte, ¿no? Este patrón es consistente con otras investigaciones internacionales, ¿no? Como las que platicábamos al inicio. Y pues estos hallazgos sugieren que la cibervictimización afecta más severamente a el bienestar psicológico que la ciberagresión. No estamos diciendo que las personas con ciberagresión no tengan depresión, ansiedad o estrés, pero pues sí podemos asegurar que las personas con cibervictimización, están siendo más afectadas, ¿no? También, bueno, la intensidad del impacto emocional parece incrementarse conforme se eleva el nivel de exposición y eso es lo que vimos con los análisis de
de ANOVA y los post-hoc, que evidencian una relación lineal directa entre victimización y entre ansiedad. Ansiedad, depresión y estrés. Bueno, en el contexto mexicano, la exposición a violencia estructural y discursos de no tolerancia pueden amplificar estas expectativas de victimización, especialmente entre grupos minoritarios y con identidades normativas. Esto realmente, a lo mejor ahorita todavía no pudimos verlo en estos datos, pero es algo que ya estamos comprobando. Lo que les mencionaba en los resultados, por ejemplo, que vamos a presentar el día de mañana, de que también pudimos observar en esta investigación, donde estamos hablando de que, ok, ya estamos viendo que sí están siendo víctimas y estamos viendo que hay mucha victimización, cibervictimización. Bueno, y al momento de ponernos a ver, además, está habiendo mucha victimización y estas personas que están siendo victimizadas están siendo afectadas eh, en su salud mental, ¿no? En aspectos de estrés. Y además, entonces, cuando empezamos a ver quiénes son las personas que están siendo afectadas, vemos que principalmente son personas con identidades no normativas de algún tipo. Estamos de algún grupo minoritario, ¿no? Sean mujeres, personas con orientación distinta a la heteronormativa, expresiones físicas distintas. Entonces, por ello, pues podemos decir que la cibervictimización puede considerar no solo un problema de convivencia digital, sino a lo mejor un síntoma de procesos sociales más amplios, ¿no? De exclusión o de desigualdad simbólica que lo vemos en nuestra vida diaria. Es por esto que, bueno, la cibervictimización constituye un predictor robusto del malestar psicológico, especialmente de las cuestiones que vimos, ¿no? Como ansiedad, depresión, estrés. Este hallazgo demanda de nosotros como institución, que reconozcamos que la ciberagresión pues es un problema de salud mental y de convivencia, no solo como un asunto disciplinario o tecnológico, eh, porque la prevalencia elevada de experiencias de victimización sugiere que los mecanismos institucionales actuales pues no están siendo suficientes, como platicaba, me van y me preguntan dónde puedo pedir ayuda, porque realmente no conocen, ¿no? Y si uno de los maestros, ¿no? Si van y preguntan a los maestros, a lo mejor ni siquiera los maestros pudieran guiar a los estudiantes. Entonces, hay algo aquí que no está funcionando, que estamos siendo deficientes para detectar y contener estas dinámicas. Como decíamos, sí, a lo mejor pues es en secundaria o en primaria tenemos formas de mitigarlo, como pues, simplemente quitándole redes, pero no puede ser así para siempre, ¿no? Ya en estas etapas nos damos cuenta de que justo no se puede, no es posible. Es por esto que necesitamos ampliar la mirada hacia sesgos identitarios, hasta desconexión moral de parte de los agresores, porque pues en otras investigaciones hemos visto que justo como mencionábamos al principio, donde yo respeto a los adultos, yo respeto a los infantes, yo respeto a mis pares, pero en el momento en que hay una pantalla frente a mí, la desconexión moral se activa por completo, ¿no? No existe ese respeto, no, es un usuario de Internet, no es una persona. Por esto, pues futuros estudios deben explorar factores moderadores, como por ejemplo también el género, la identidad cultural, la autoeficacia digital también, cómo ellos consideran que hacen uso, que si el uso es correcto, además de emplear diseños longitudinales que permitan establecer a lo mejor causalidad. Ojalá esto pudiera ser posible. Y creo que teniendo, pues si estamos conservando pues a los usuarios por al menos 5 años en la universidad, pues tal vez esto sí puede ser posible, ¿no?
Ah, también ahorita, pues sí les platicaba que sí fue un estudio que se pudo realizar eh, en varias regiones del país. Sin embargo, pues no es representativo. Por eso podría ser interesante ampliar la investigación a otras regiones, a universidades públicas, que en esto pues ya estamos en ello, ¿no? Ya por ahí vamos. Pues que ves, porque esto va a contribuir a generar diagnósticos nacionales y diseñar estrategias de prevención contextualizadas. Y en un plano social más amplio, los hallazgos invitan a incorporar educación digital emocional. Pues es algo que tengo años insistiendo en ello, y sobre todo pues cuando estábamos trabajando en secundarias, pero sí, realmente ya llegaron a la universidad, ya están. Sí, sí, podemos hacerlo en secundaria, si podemos educarlos digitalmente, decir, las personas son personas, los usuarios son personas, más que nada, ¿no? Desde secundaria, pues bueno, pero si ya no alcanzamos porque ya están en la universidad, pues hacerlo ahorita, que ayudar a que repensar la ética del comportamiento digital y la necesidad de cultivar competencias socioemocionales como parte del desarrollo integral del estudiante universitario. Y creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Denise. Am, en el chat, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla o puede también levantar su mano para darle la palabra. Eh, este, Esta realidad que presentas, Denise, de 70,5% de compañeros de los 607 que se entrevistaron, nos indican que han sufrido algún tipo de cibervictimización. Pero después cuando colocas la tabla en donde están los porcentajes, el análisis de varianza, pues con los 4 niveles, eh, Sí, una de las cosas que se deja ver ahí en esa tabla es que, por ejemplo, es muy seguro que en el nivel severo, esos 30 alumnos con ansiedad, esos 30 con depresión y esos 22 con estrés, que no sabemos si son los mismos, pues no sabemos si alguno está como severo en los tres. Vamos a suponer que ajá, la probabilidad es baja, pero ellos difícilmente pueden ser atendidos dentro de la universidad, pues, ¿no? O sea, claro, la universidad, hay dos asuntos. La universidad dice, ok, yo puedo dar consejería, yo no puedo dar terapéutica porque no es una institución de salud mental. Puedo dar consejería a los de leve, algunos de posiblemente de moderado, pero de severo sería difícil que yo pudiera hacerlo dentro de las instalaciones, pues, ¿no? Esa es una cuestión a considerar. Y la otra es que en las discusiones dentro de la universidad o sea, sabemos que están ocurriendo los fenómenos de cibervictimización dentro del escenario de nuestros estudiantes. em, pero la universidad asume que eso también es un compromiso ético de las empresas de Google, de las empresas de Instagram, de las empresas, de estas empresas vinculadas con las redes sociales, y que poco puede hacer la universidad pues para poder resolver esto de tal manera que si algún compañero está ofendiendo o está subiendo información, pueda ser denunciado y se actúe inmediatamente a través de la plataforma de Instagram o de Facebook o de cualquiera de estas, ¿no? Porque no sé de qué manera la Unison podría intervenir, con qué tipo de filtros, o el ITSON, o la UAIM, o la UAS, o la Vicenes, o la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, pudieran intervenir pues para lograr disminuir los niveles de cibervictimización, porque a final de cuentas el dardo, digamos, el evento es lanzado por un agresor, pues un agresor lo avienta, ¿no? Y comienza a retumbar y a multiplicarse a través y es que al final realmente eso es lo que está pasando, creo, ¿no? Sí, eh,
que somos varias, existen varias instituciones y son varias las que, pues es que te toca a ti o te toca a ti o te toca a ti, ¿no? Entonces, pues sí es complicado en ese aspecto. Hay tres personas. Pero tú sabes que el orden que Alberto, Alberto, primero adelante. Alberto, luego Ivette. Alberto, ahí le mandé para. Alberto siempre me gana las participaciones, pero vamos a darle Pues chance. gánale porque, ¿Me gánale escuchan? porque. Ahí Sí, está sí, ya. adelante, Alberto. No, nomás que yo no sé cómo quitar el audio. Pero bueno. Disculpen si hay los ruidos, estoy aquí en un consultorio con unos niños, pero intentaré ser breve. Mi duda es esta. Eh, Tú estás hablando de comportamiento digital y quería saber si conoces algún constructo que sea parecido a este que estás manejando de, de desconexión moral en el ciberacoso, en ciber, ¿cómo es? Ciberlínea, algo así, ¿no? Ujú. Ciberdesconexión moral, perdón, ciberdesconexión moral. Entonces, mi duda es, ¿hay un constructo como de ciudadanía digital, pero que tenga que ver con aspectos de creencias negativas sobre, como la idea de desconexión moral, pero colectiva, hacia una persona? Por ejemplo, en tu instrumento tú hablas de agresión o acoso a compañeros de escuela, ¿no? A personas conocidas. Entonces, habrá un constructo que hable sobre hacia una persona que no conozcas directamente, pero que se vuelve algún tipo de tendencia y la actitud de la gente en general es de agresión por medio de las redes. O sea, no sé si hayas escuchado algún tipo de constructo parecido. eh, y eso, esa es mi única duda. Ok, mm, pues realmente, pues puedo decir que los que tenemos, los instrumentos que tenemos como de ciberdesconexión o ciberagresión, pudieran contemplar algo como eso, tal vez, pero sí como, sí entiendo lo que dices como que fuera enfocado a algo más como comunitario que personal. Ajá, como colectivo. Sí, fíjate Sí. que no, yo desconozco, no sé si los demás que estén aquí, pero no. Sí, pues mi idea es como, hay un constructo que se llama ciudadanía digital que tiene que ver como el uso responsable y ético del uso del Ujú. Internet. Entonces, habrá algo contrario y que uno pensaría puede ser la ciberdesconexión moral, pero yo pensaba como algo más de masa, como algo más de que se Sí, vuelve un tipo de tendencia, pero una tendencia negativa, pues una tendencia a hablar mal de alguien o a señalarlo, etcétera, ¿no? Entonces, es ok. lo que pensaba. Bueno, será una duda ahí. Sí, sería revisar bien si el aspecto de ciberdesconexión podría abordarlo, porque pues realmente hay algunos que sí, que creo yo que sí lo abordan, pero no sé, así como dices tú, que sea específico comunitario, no lo sé. Yo he leído de desconexión moral colectiva, física, ¿no? Tradicional, por así decirlo. Sí, he Ujú. leído un poquito de eso, pero no es exactamente eh, lo que decía. Chicos, Lo que perdón, hay disculpen por que el ruido. construir. Está Pero pues bien. nomás es eso. Ok, Sale, gracias. gracias. Ivette. Sí, buenas tardes, doctora. Aquí pues mi duda en general, no sé si yo me perdí o no entendí bien, pero se maneja cibervictimización y ciberagresión. Al inicio de la ponencia, usted menciona que para efectos de este estudio se va a manejar ciberagresión, pero en los resultados estoy viendo que presenta que la cibervictimización resultó más alta, ¿no? Que la ciberagresión, como que viene el instrumento que se miden las dos cosas, pero no me quedó claro entonces cuál es la diferencia en el instrumento o en los resultados. Sí, me refería al inicio como ciberagresión, como cualquier que ha sido víctima de, bueno, más bien como que a todo lo que vamos a referir de las agresiones iban a ser de cualquier tipo, ¿no? Era por eso al inicio que hablábamos de Sí, como ciberagresión. término paraguas. Ajá. Ajá. Pero ya en los Y, resultados pero ya ya los me perdí un resultados, poco.
En los resultados sí estamos hablando de que hayas agredido o que hayas sido víctima de este tipo de ciberagresión. Hayas sido víctima de ciberagresión de cualquier tipo, con diferencia de poder o no, con repetición o no, o que tú hayas practicado hacia alguien más la ciberagresión de cualquier tipo también. Entonces, Era en ese sentido. están mezclados los resultados. O sea, en cibervictimización hay agresores y víctimas y en No, ciberagresión también. no. Perdón, Cibervictimización son son puras puras víctimas. víctimas y en Ajá, agresión es el agresor. sí, Ah, correcto. Entonces ya me queda mucho más claro. Muchas gracias, doctora. sí, lo siento por esa confusión. Gracias. Adelante, Jesús Tanori. Ok, muy buenas tardes todavía. Muchas Hola, doctor. gracias. Denise, como siempre, muy buenos datos. Eh, Hace poco, vemos algunos que aquí hicimos una capacitación que se llama Guardianes, de un método que se llama Espera para prevención del suicidio. Pregunta, en esta universidad donde tú, porque creo que también hacen esa capacitación a escuelas privadas, ¿la tienen? Pues cuando estábamos en aquel entonces, no, no lo había escuchado incluso, pero no, en aquel entonces sí se abordaban, pero, o sea, la verdad yo sí puedo decir que había capacitación muy deficiente en el sentido de ah, acompañamiento de algún tipo de para salud mental, no había. Ah, precisamente esa es la idea, ¿no? Ahorita el doctor lo comentaba, ¿no? Que hay gente, pues, que encargada de atender, no son terapeutas, ni mucho, o sea, ni lo pretenden ser, yo creo. Pero esta capacitación que yo la viví se me hace muy buena porque nos hacen, nos desmitifican toda esta parte de cómo solicitar información fuera y dentro de las instituciones públicas. Nos pone un ejemplo como el recorrido que tienen que hacer las personas para llegar a la atención sobre salud mental. Y nosotros mismos investigamos, hicimos un directorio, eh, y fue una de las actividades que hicimos, ¿no? A, a- yo creo que no sería mal explorar esta parte, porque si es a nivel nacional y ya tiene bastantes años esto, a lo mejor hacer un estudio con ellos, con los guardianes, ¿no? Qué Porque yo creo que interesante. si han de estar la Vizcaya, yo creo que si levantaste tantos datos, yo creo que por ahí puede haber alguna luz de lo que está pasando, ¿no? Sí. Y eso, En aquel entonces no había, ujú, pero sí estoy hablando de hace 2 años, pero pues sí, a lo mejor ya las están capacitando, ¿no? Porque sí ojalá. van por partes y van por solicitudes, ¿no? Esa es una. La otra es un pequeño comentario. Verás, si te puedes ir a la siguiente tabla, por favor. ¿Cuál? Es la que tiene que ver con las cruces. Esta. Eh, por mero ejercicio, hiciste la, revisaste la homogeneidad de varianza de los grupos moderados, bajo, severo. Ya ve que tú hiciste en ansiedad, depresión y puntaje, y los Pues es cruzaste, que, perdón. con la cibervictimización y la ciberagresión. Te digo, porque yo lo que hubiera hecho, así muy simple, tal vez, es pongo a todos juntos, como tú creo que tú lo mencionaste, algún nivel de puntaje de ansiedad, de depresión o estrés, pues compararlos por el problema de la varianza que existe entre los grupos, pues, y puede a lo mejor inflar las estadígrafos, ¿no? Porque tú demarcas que hay diferencias en todas, ¿no? Sí tiene razón. De hecho, ya en otros que hicimos después, sí los juntamos justo por eso, en Ah, algún nivel o no. Porque sí, sobre todo estos menores a 5%, pues sí.
es algo que por eso mismo dijimos desde el principio, ¿no? Tenemos que tomar estos resultados todavía con cuidado. Pero sí, estos, sobre todo estos menores a 5 pues nos pueden estar dañando los resultados. Pero en los nuevos que vamos a presentar, aún así todavía los resultados no son tan distintos. Ah, bueno. No, son Entonces, detallitos, pero están muy buenos los datos, la verdad, y yo creo que pueden hacer mucho en razón esta parte de proponer cosas, ¿no? aquí no los hicimos así todavía como uno y dos, precisamente más en el sentido de que sea visible, o sea, ver este 5% que llama la atención, ¿no? Que a lo mejor si decimos, pues el 30% está entre leve y severo, pues como Ujú. que no nos deja ver tanto, pero ya Sí, al momento de dividirlos y vemos, o sea, que 5% es un gran 5%. así es. No, son eso nada más. Le agradezco el tiempo que me prestaste y que me dieron aquí la A usted, palabra, doctor, ¿no? mucho Gracias, gusto de muchas saludarlo. felicidades, igualmente. Sí, estoy ahí enviándole a Alberto un artículo que puede ser útil, pues, porque esos asuntos que está tratando Alberto son bien interesantes y tienen que ver con sociología digital, no con psicología digital. Ujú. Pero como los psicólogos sociales siempre vivimos en esas tierras movedizas entre la sociología, la antropología, la psicología, entonces, pues son, como dice Alberto, son cosas que nos tenemos que interesar en ellas y tenemos que abundar en ellas. O sea, ¿qué está sucediendo en las comunidades? ¿Cuándo hay comunidad? O sea, lo mismo que decía el doctor Bauman, pues, realmente una red es una comunidad, porque la red no tiene comunión, o sea, como él dice, hay un like y un dislike y se acabó, o sea, tú aceptas o rechazas a quien quieres hoy, mañana o pasado, ¿no? Entonces, y como él dice en su libro, pues, ¿no? No confundas a un amigo con un like, pues un amigo es un sujeto que generó cierto compromiso e historia, ¿verdad? Entonces, pero sí, sí está interesante pues lo que estamos obteniendo y además, pues tú hiciste ahorita una conferencia, digamos, corta con solamente dos instrumentos, pero tienes todo un modelo métrico, pues, ¿no? Sí, Vinculado. este es la primera parte que analizamos, pero justo luego les platicaba que además ya tenemos resultados, por ejemplo, de comparando por identidades, donde estamos viendo estos aspectos de las personas con alguna orientación distinta a la heteronormativa. eh, por ejemplo, están presentando más estos niveles. También luego hicimos esta comparación con, ah, no deserción, ay, Rezago. rezago educativo, ajá, con rezago, pues, con promedio, ¿no? Y aunque no tuvimos diferencias estadísticamente significativas, pues por ejemplo sí llama la atención que justo las personas de alguna orientación diversa tienen promedios más elevados. No obtuvimos diferencias significativas, pero sí se puede observar, ¿no? Ahí todavía queda como para ponerle un pin, ¿no? Entonces, luego pues tratando de discutir, analizando y viendo ese puntito, pues podemos decir si tenga que ver algo con este aspecto de ¿cómo se llama? Como suplir, ¿no? Solventar. Ok, no soy suficiente por este lado, voy a ser suficiente por este otro. Y porque estamos hablando con personas con depresión, ansiedad, estrés, entonces Pero puede ser por ahí. yo no quisiera cerrar esta discusión sin me parece muy interesante, pues, el asunto. Ahorita platicábamos, Cristian Osvaldo y yo, sobre esta problemática en las universidades y de alguna manera, eh, este, siempre he asumido como persona que las problemáticas que traen mis alumnos son problemáticas vinculadas con
su historia, su proceso de desarrollo. Pero esto que estás diciendo tú despeja un poco el área y dice, no, 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 no se crea usted que solamente son esas perspectivas evolucionistas. Hay una perspectiva adentro que tiene que ver con minorías, con diversidad, con exclusión, con inequidad, con desigualdad. Y entonces, ándale, o sea, es bien importante porque aun cuando yo suponga que es un asunto evolutivo histórico, esto que estás diciendo tú es un elemento fundamental, pues puede ser que sea evolutivo histórico, pero viene a remarcarse en la universidad con un componente de tipo discriminatorio, con un componente de prejuicio, de estereotipo, de creencia, y entonces la situación, allí sí, te doy la razón, esa es parte de la universidad. La universidad sí tiene que estar encima de eso. No puede estar encima de Instagram, ni puede estar encima de Google, ni No, puede estar, no. pero sí puede generar políticas para trabajar con las minorías, ¿no? Y para mejorar las relaciones entre los grupos sociales que conviven en la universidad. Ahí sí. Sí. Ujú. Sí, 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 como mencionaba, pues a lo mejor a veces es difícil ver los espacios, pero luego yo siempre he dicho, sobre todo que estamos ahí en psicología y veo tantos estudiantes creando programas y programas y programas y entonces digo, bueno, pues aquí hay un espacio, aquí están, empezar desde casa, este, y ahí podríamos trabajar también esos aspectos. Muchísimas gracias, Denise, muy amable por tu participación, te lo agradecemos mucho y Gracias por pues escucharme. como siempre, pues las participaciones nos abren nuevos caminos y nos permiten nuevas visiones, ¿verdad? Aunque sea un granito, un cambio en un elemento, pero ya es un cambio y ahí vamos para enfrente, ¿verdad? Y más cuando se trata pues de una discusión como la que tenemos ahorita, donde está Carla, jovencita, Nidia, que es bien jovencita, Ivette, que es una niña prácticamente, y así cada una de las compañeras y compañeros que están acá, la mayoría son gente que está construyendo un aparataje conceptual, como Alberto, que dice, a ver, platícame un poco de eso, ¿no? Como Daniel y Karen, que están también construyendo ese aparataje conceptual, pues porque les queda muchísima vida en la academia y creo que es muy bueno pues discutir y analizar esta situación con los jóvenes y ahora pues le vamos a dar paso a un investigador. El que yo olvidé decir que Denise, al igual que Ángel y Karen, Claudia, Mayra y algunos de los que están aquí son candidatos del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, ellos siempre están muy atentos y procurando, ¿no? Cómo intervenir, cómo estar presente en los lugares en donde hay una discusión académica seria, interesante, sin fines políticos, sin fines económicos, sino simple y sencillamente vamos a discutir la temática, pues, ¿no? Entonces, y que pues que tu tesis de doctorado, tu tesis de maestría han sido siempre enfocadas a asuntos de socialización, tanto presencial como digital, en sujetos escolarizados, pues, ¿no? A lo mejor también nos hace falta estudiar sujetos no escolarizados, ¿verdad? O sea, sujetos que tengan esa edad y que no estén escolarizados, pero la mayoría de los nuestros están cautivos en universidades, en preparatorias como los de Nidia, que ella estudia muchachitos de preparatoria, comportamiento en juegos y en redes sociales. Yo y hay otros estamos estudiando en secundaria, ¿verdad? Bienvenida Susana, Fernando, sean bienvenidos. Y le damos la palabra al doctor Cristian Acosta. Yo sé que la mayoría de ustedes son unos niños todavía y no están por retirarse, pero es algo
que las generaciones como ustedes ya deben de comenzar a pensar desde el momento en que asumen la mayoría de edad y comienzan su vida laboral y comienzan su vida académica y su vida productiva. Decimos, no, no, hombre, para de aquí a que llegue aquel tiempo, pero aquel tiempo llega y cuando llega ya no tiene retorno. Lo que no hiciste ya no se puede hacer, ya no hay para dónde hacerse. Entonces, el doctor Cristian estudió el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México con nuestro gran maestro, que fue también mi sínodo. ¿Cómo se llama tu tutor, tu gran maestro? El doctor Juan José Sánchez Sosa. El doctor Juan José Sánchez Sosa, así es. Sí, 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 Juan José, una bellísima persona, Ujú. una gente muy académica, muy seria, pues, ¿no? Con él tuviste la oportunidad de llevar a cabo tus estudios doctorales, además de estar en el servicio de trasplante renal del Hospital Juárez y en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, él obtiene la medalla Alfonso Caso por el ser el graduado distinguido de la generación 2010 en psicología ahí en la UNAM, y el Premio Nacional de Investigación Clínica sobre Envejecimiento dado por el Instituto Nacional de Geriatría. Él es profesor de Litson, siempre muy colaborativo, hemos trabajado en varios, hemos publicado juntos. Él está en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y siempre ha focalizado calidad de vida, bienestar subjetivo y psicológico, ocio y actividades de la vida diaria en adultos mayores, planeación para el retiro laboral y el ajuste psicosocial a la jubilación, terapia cognitivo-conductual y de tercera generación. Pues igual que todos los que estamos en el sistema, pues tiene varias publicaciones, capítulos de libros, tiene el perfil deseable PRODEP y pertenece al cuerpo académico de actores y procesos psicoeducativos en el ITSON. Y sobre todo, pues lo importante de Cristian es que es un gran amigo y una persona humilde, tranquila, este, que ya pasó por la administración y no es que no le haya gustado, sino dijo, ¿sabe qué? La administración es un área muy hermosa, muy bonita, pero me quita tiempo a lo que me gusta hacer a mí, que es investigación. Y tuvo que decirle a la jefatura de la división, con permiso, yo creo que hay cosas que me causan más placer y tengo que llevarme y Es asistir a. correcto. Entonces, tú tienes la palabra, Cristian, y muchísimas Sí, gracias por acompañarnos. Y como sí. siempre, pues, este grupo es parte de ti y parte de nosotros, siempre integrados como comunidad. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor José Ángel, por la invitación, por esta presentación. De igual manera, agradezco al doctor Jesús Tanori, a la doctora Claudia por por la invitación. Voy a cargar mi presentación. ¿Me permiten? Ujú. Ahí está. Me dicen, por favor, si ya está en... A ver, permítanme. Si está en modalidad de presentación. ¿Se Ajá, ve? ahí está ya, ya listo. Ya. Perfecto, muy bien. Sí. Muy bien. Gracias. Gracias, doctor José Ángel. Ya está. Bueno, un poco de contexto antes de abordar el tema en sí, que tenga que ver con el tema de planeación para retiro laboral, ajuste a la jubilación, etcétera. Un poco de contexto para entender de dónde surge todo este tipo de estudios. Eh, Creo que es importante mencionar que ya tenemos algo de tiempo, aproximadamente del 2003, son como 22 años tenemos aproximadamente trabajando con grupos vulnerables. Entre ellos nos enfocamos aquí en Itson al tema de mayores, el tema de bienestar en mayores, desde el 2003 por allá. Partíamos de conceptos teóricos que ya quizás están en desuso, por así decirlo, como lo que tiene que ver con el envejecimiento exitoso, etcétera, y que fuimos evolucionando
de un concepto a otro mientras llevábamos a cabo investigaciones en un principio muy simples, muy básicas, muy sencillas, que tenían que ver con el conocer, explorar la dinámica particular cotidiana de las personas mayores de aquí de la región, hablando específicamente del sur de Sonora, lo que era Guaymas, Cajeme, Navojoa, Álamos, etcétera. Así empezamos con algo muy simple, muy básico, ¿no? Explorando la dinámica cotidiana de los mayores, pero conforme íbamos avanzando, empezamos a realizar estudios con más pretensiones, objetivos más ambiciosos, donde ya buscábamos incidir en la vida cotidiana de los mayores. Y como les menciono, si bien en un principio nuestra guía conceptual y metodológica eran los conceptos ya en desuso, como lo es el envejecimiento exitoso, fuimos adoptando otros nuevos conceptos, que el envejecimiento óptimo, que el envejecimiento activo, hasta lo que es actualmente con el tema de envejecimiento saludable, y que ya ahorita, después de estos, ¿qué? 22 años que tenemos trabajando con mayores, creo que ya podemos ofrecer a la población mayor del estado, en Sonora, ya no únicamente en el sur del estado, ofrecerles soluciones prácticas a lo cotidiano, al día a día de las personas. Y bueno, basados, siempre basados en evidencias, en datos duros, en datos duros que hemos recolectado a través de distintas metodologías, algunas cuantitativas, algunas cualitativas, pero que nos dicen que lo que estamos haciendo funciona, sirve, que tiene implicaciones prácticas importantes porque busca mejorar la condición social, humana, económica, etcétera, de los mayores, pero a la vez también genera datos nuevos, metodologías nuevas, que hace aportaciones a la literatura en ese sentido, ¿no? Hace aportaciones novedosas, y viene a enriquecer o a llenar ciertos huecos o vacíos que hay en la literatura sobre el trabajo con mayores, desde la mirada de la psicología, por supuesto. Entonces, creo que han sido 22 años de mucho aprendizaje. Ya a esta altura del partido podemos ofrecer estrategias importantes al día a día de los mayores, basados, como les menciono, en evidencias, en datos duros que hemos recolectado, ¿no? ¿Ok? Y bueno, hablando específicamente de este tema, de la invitación que me hizo el doctor José Ángel, el doctor Jesús Tandón y la doctora Claudia, de lo que es el tema de retiro laboral y el ajuste a la jubilación. ¿Cómo surgió esto? Vean, esto surgió de algo, de una necesidad real, en el instituto donde yo trabajo, en ITSO, el departamento de personal, a sabiendas de que ya tenemos en el departamento de psicología de ITSO una experiencia trabajando con personas mayores, nos invita precisamente a trabajar con sus prejubilados. Está sucediendo algo interesante, ¿no? En los prejubilados de Itson, estamos hablando de personas que la mayoría son personas que poco les falta o ya iniciaron su adultez mayor. Recuerden que aquí en México, por la expectativa de vida que tenemos en México, a partir de los 60 años de edad ya eres una persona mayor. Y tenemos una cantidad importante, un relevo generacional, una cantidad importante de personas que trabajan en el instituto, que están prejubilados. Estamos hablando de personas que quizás en un periodo de 1 a 2 años ya se jubilan, y que estaba sucediendo algo interesante, ¿no? Me llaman en el departamento de personal y me dicen, oye, ayúdanos con esta temática. Tenemos una comisión que se encarga precisamente de preparar a los prejubilados para su jubilación, pero están dándose situaciones interesantes. Empezamos a explorar y encontramos algunas inquietudes reales por parte de prejubilados en el instituto, donde algunos mencionaban pues exactamente que las inquietudes que les generaba esta próxima situación de vida, ¿no? Este cambio radical de vida que iban a tener, de dejar su trabajo quizás por 35, 40, 45 años y volver a la casa, volver al hogar y reiniciar otro tipo de actividades. Y créanme, son inquietudes reales. La gente realmente se preocupa y dice, bueno, y ahora que ya no esté trabajando en Itson, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cuáles van a ser mis actividades? ¿Cuáles serán mis roles? ¿Ahora qué soy? O sea,
si todos mis previos 30, 40 años me dediqué a ser secretaria, me dediqué a ser vigilante, me dediqué a ser profesor? ¿Y ahora qué me voy a dedicar, no? ¿Qué voy a hacer en mi casa con todo ese tiempo disponible, con todo ese tiempo libre? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar viendo novelas turcas o qué? ¿A qué me voy a dedicar, no? Exactamente, ¿no? Sí, entonces, más allá de la preocupación del tema económico, que por supuesto es una de las preocupaciones principales en las personas que están por jubilarse, donde ven que su poder adquisitivo se reduce drásticamente y que es un tema de supervivencia, por supuesto, y pues, de qué voy a vivir, ¿no? O sea, exactamente de qué voy a comer ahora, ¿no? O qué voy a hacer con todos estos gastos y ya voy a reducir, si voy a recibir la mitad de lo que ganaba, ¿no? Entonces, además de esas preocupaciones que son reales, por supuesto, y muy válidas, está también el tema de, ¿y ahora qué voy a hacer con mi tiempo libre? Entonces, a partir de esas inquietudes, empezamos a trabajar precisamente esta temática de la mano con el departamento de personal del instituto. O sea, ya era una demanda real por parte de una instancia de Itson, donde nos dice, échanos la mano con esto, échanos la mano para entender a nuestros prejubilados y ayudarles a tomar decisiones, pero prepararlos para ello, ¿no? Para la decisión radical que van a tomar. Bueno, entonces, pues empezamos precisamente basándonos en todo esto que hemos aprendido durante 22 años de trabajar con personas mayores. Pues empezamos a entrarle como equipo de investigación del Departamento de Psicología, entrarle al tema de prejubilación, planeación para el retiro, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, nos encontramos con cosas muy interesantes cuando empezamos a entrarle de lleno en lo conceptual, lo metodológico, etcétera, en las evidencias informadas en la literatura, ¿sí? Que hay un montón de variables que inciden en cómo se vive o se experimenta lo que es la separación de la vida laboral, ¿no? De lo que es la jubilación en sí. Tiene que ver, la manera en cómo las personas experimentan su jubilación tiene que ver con si lo hacen antes de tiempo o en la edad estipulada en la institución donde trabajan, o según el caso, si lo hacen de manera voluntaria o si lo hacen de manera obligatoria. Y algo muy importante, que es lo que les mencionaba hace un momento, la jubilación para aquellas personas que tuvieron una profesión formal durante 30, 40, 45 años, la jubilación usualmente coincide con el inicio de la adultez mayor. No todos, no todos. Algunas personas se jubilan de 55 años, porque empezaron muy jovencitos a trabajar, pero la mayoría se jubilan cuando va iniciando la adultez mayor. Entonces, hablamos de un doble reto, de un doble reto. Es decir, voy a iniciar una nueva vida como jubilado, haciendo otro tipo de actividades diferentes a las que hice durante gran parte de mi vida, pero además de eso, voy a iniciar una nueva etapa de vida como adulto mayor, lo cual por sí solo ya tiene enormes retos, ¿no? Tienes enormes retos en todos los sentidos. Estamos hablando de una serie de cambios y pérdidas importantes que usualmente se asocian al envejecimiento, cambios físicos, orgánicos, psicológicos, sociales, etcétera, que en conjunto con la decisión misma de jubilarte, pues hacen que se vuelva una etapa de vida y una serie de decisiones sumamente relevantes. No es cualquier cosa, pues, no es cualquier cosa. Ahora, entiendo por qué esas inquietudes importantes que tienen personas en esta etapa, ¿no? Que están por jubilarse y que además están por iniciar su adultez mayor. El reto es doble en ese sentido. Eh, eh, por supuesto, influye también el hecho de que para algunas personas el tema de la jubilación es una oportunidad, es una nueva oportunidad de vida, porque para algunos implica liberar presiones o tiempo restringido por el trabajo mismo y tener la plena libertad de empezar a hacer otro tipo de actividades. Y la gente te lo expresa, te lo dice, es que ahora sí va en serio. Ahora sí voy a tener chance de hacer esto, de dedicarme a esto, de realizar este tipo de actividades. O sea, una oportunidad de vida, ¿no? Lo ven algunos así, pero otros no, otros lo ven realmente como una amenaza. Una amenaza, como les mencionaba, en lo económico. ¿Sabes qué? Mi poder adquisitivo se va a reducir a la mitad, si no es que menos, se va a reducir, ¿no? ¿Sabes qué?
Pues mis principales amigos, amigas, mi red social más cercana está en el trabajo y pues ya no voy a estar ahí. ¿Y qué va a pasar con eso? Voy a perder las amistades, voy a dejar de frecuentar, etcétera. Y una serie de cambios psicológicos que tienen que ver con el tema de una resignificación de roles. ¿Ahora qué soy? Si fui profesor durante 40 años, si fui secretaria durante 35 años, si fui vigilante durante 45 años, ¿y ahora qué soy? Exactamente cuál es mi rol o exactamente a qué me voy a dedicar, ¿no? Ahora bien, algo interesante que encontramos en la literatura cuando nos echamos un clavado tratando de entender más esta situación es de que precisamente a partir de la jubilación se comienza a presentar una mayor demanda de servicios de salud, que eso ya lo vemos en los adultos mayores como tal. La población que más demanda servicios de salud en México es la población mayor. Si ustedes quieren trabajar con viejos, vayan a los hospitales, ahí están, ¿no? Ahí están reunidos la mayoría, ¿no? Entonces, y a eso le agregas de que hay un reinicio de actividades o una resignificación de roles que puede implicar pérdida, puede implicar duelo, etcétera. Entonces, resulta que encontramos que existe un alto índice de una mayor demanda de servicios de salud por parte de personas recién jubiladas. Entonces, vemos que este significado o esta atribución que se le da al fenómeno mismo o a la decisión misma de la jubilación es diferente para muchos. ¿Sí? Algunos lo ven como una oportunidad de vida y otros lo ven como una amenaza real, realmente real, real. Entonces, se torna complejo. Bueno, partimos de ahí, conceptualmente partimos de ahí. Nos dimos cuenta precisamente a partir de esto, nos dimos cuenta que es necesario abordar pues las consecuencias, ya sean positivas o negativas de la jubilación, sobre el bienestar de las personas que están por jubilarse, ¿no? Y por supuesto buscar la manera de desarrollar estrategias para apoyar a estas personas en ese proceso de adaptación a una nueva situación de vida. Entonces, en la revisión que estuvimos haciendo de la literatura, ya que nos dimos cuenta todos aquellos factores de riesgo que pueden promover o propiciar consecuencias negativas de la jubilación, y por supuesto también las consecuencias positivas, pues nos dimos cuenta de que sí hay manera de aplicar estrategias, desarrollar y aplicar estrategias para apoyar a estas personas que están en ese proceso para adaptarse a esa nueva situación de vida. Y es ahí donde entramos en el tema de la planeación para el retiro laboral, ¿no? Que implica de entrada, así, cuando hacemos la propuesta a los prejubilados del instituto, que implicó desde un principio empezar a trabajar con clarificación de actitudes hacia la jubilación. Aquí hay una variable muy interesante. El tema de la ansiedad hacia la jubilación. Resulta que nos encontramos con algunos estudios que precisamente evaluaban esa variable, la ansiedad hacia la jubilación. Y encontramos que el tema de las actitudes o la necesidad de clarificar muchas de las actitudes que se tienen hacia la jubilación cuando estás en ese proceso, ¿no? Otro elemento que encontramos también importante fue el tema de la planificación del tiempo, porque resulta que la mayoría de las personas jubiladas tienen una importante cantidad de tiempo libre disponible. Y ahí es donde entran algunos conceptos importantes como lo es el ocio. Y resulta que en la literatura internacional le están poniendo muchísima atención al ocio como una de las estrategias para promover un adecuado uso del tiempo libre en personas recién jubiladas o personas jubiladas, ¿no? Pero visto el ocio desde una perspectiva no desde la concepción popular, que en la que vemos el ocio como que no es no hacer nada o estar tirando la hueva o hasta esos estereotipos negativos de ahí estás de ocioso sin hacer nada. No desde esa concepción, no, sino el ocio como aquellas actividades que usualmente se llevan a cabo en el tiempo libre, y hago énfasis, usualmente se llevan a cabo en el tiempo libre, que la persona lo hace de manera voluntaria, no lo hace de manera obligada. Si lo hace de manera obligada, ya deja de ser ocio. Lo hacen no con fines
de conseguir dinero o ganar dinero, sino que lo hace con fines de entretenerse, de actualizarse, de aprender, de practicar, etcétera, y no con el fin de ganar dinero. Si lo hace con el fin de ganar dinero, esas actividades de tiempo libre, pues deja de ser ocio, se convierte en un negocio y ya pierde la esencia precisamente, ¿no? Entonces, encontramos que en el tema de la planificación del tiempo, el, el, la educación en el ocio se torna una de las estrategias quizás más relevantes para enseñar a los prejubilados o jubilados en el uso adecuado del tiempo libre. Se vuelve prácticamente se vuelve una herramienta de prevención en donde lo que se busca es evitar precisamente todas las problemáticas psicológicas asociadas a un uso inadecuado del tiempo libre. Entonces, volvemos a lo mismo, el ocio. Y vean qué interesante. Eh, eh, hay nomenclaturas interesantes que veíamos en la literatura acerca de esto de la planificación del tiempo libre, donde entraba en juego el ocio, y encontrábamos con que había ciertas definiciones de, por ejemplo, de ocio pasivo, ocio activo, ocio serio, ocio casual, etcétera. Y la que más nos gustó precisamente como equipo de investigación es el tema del ocio casual y del ocio serio. Vamos, en el tema del ocio casual, todo mundo llevamos a cabo actividades de ocio casual, como lo es, por ejemplo, ir al cine con los amigos, con la familia, ir con los amigos a tomarnos un café, una cerveza, ver un partido, ver un juego de béisbol, ver un partido de fútbol, etcétera. El ocio casual cumple una función muy importante en el uso del tiempo libre en todos nosotros, desde niños hasta personas mayores, ¿no? Sin embargo, a lo que le están poniendo más atención en la planificación del tiempo para prejubilados es al ocio serio. Qué interesante la nomenclatura. El ocio serio, un ocio que tiene estructura, un ocio que tiene tiempos definidos, que tiene compromisos definidos, en donde la persona de manera voluntaria participa en esas actividades de ocio serio, ¿sí? Con el objetivo, como les menciono, de entretenerse, de aprender, de actualizarse, etcétera, de pasarla bien, de estar bien, pero adoptando compromisos, respetando tiempos, respetando estructura, actividades, etcétera. Y dicen los investigadores que precisamente le están apostando más al ocio serio que al ocio casual para promover una mejor planificación del tiempo libre en prejubilados, ¿no? Entonces, es así como empezamos a armar un paquete de técnicas que tuvieran todos esos elementos. El cómo abordar la ansiedad hacia la jubilación, el cómo clarificar las actitudes hacia la jubilación, el cómo planificar el tiempo libre a partir de la educación para el ocio. Y por supuesto, un ajuste de expectativas realistas, ¿no? Acerca de lo que se espera, ¿no? Y bueno, ahí mismo en la revisión que hicimos de la literatura en el equipo nos dimos cuenta que esto de la planeación, de la preparación para la jubilación, pues así como se abordan temas económicos que son de supervivencia, o sea, no le quitemos su lugar, ¿no? Que son de supervivencia, pues se toman en cuenta otros aspectos de carácter psicosocial, como lo es precisamente el cambio de roles, el famoso empleo puente, el bridge employment, que las personas se jubilan y dejan su actividad de 30, 40, 45 años e inician una nueva actividad, ya sea que se autoemplean o ya sea que se emplean para otros, etcétera, y que además de que garantiza un ingreso económico extra, mantiene activa a la persona. Entonces, el empleo puente está ahí como una estrategia. El tema de educación para el ocio, educación para el ocio, que como les menciono, va más enfocado hacia el ocio serio, ¿sí? El tema de voluntariado, salud mental, administración del tiempo libre. Entonces, son una serie de componentes que además de lo económico deben estar presentes en la preparación para la jubilación. Por supuesto, el tema de salud que tiene que ver con comida, nutrición, actividad, ejercicio físico, el manejo del estrés, estrategias de adaptación a los cambios asociados al envejecimiento, las actividades en el hogar, son parte de esos componentes que les menciono, ¿no? Que están informados en la literatura. Y bueno, ya para hablarles específicamente del paquete de técnicas que armamos
para empezar a trabajar con los prejubilados de Itson, basándonos en lo que dice la literatura, basándonos en los conceptos claves de ocio, de promoción de la salud, de activación física, de estimulación cognitiva, de activación conductual. Y precisamente armamos un paquete de técnicas, como les menciono, y las empezamos a aplicar en un grupo de prejubilados que voluntariamente quisieron participar con este piloto, con este estudio piloto, ¿no? Empezamos, como les menciono, con el tema de educación para el ocio. El ocio, insisto, visto desde una perspectiva muy sociológica, donde lo que se busca es precisamente promover las actividades en el tiempo libre, que las personas la hagan de manera voluntaria y que las hagan porque les gusta hacerlo, y porque se actualizan y porque aprenden, etcétera. Y hay una percepción de bienestar asociada a esa actividad de ocio. Entonces, elaboramos una intervención de 11 sesiones dirigidas a esto, a lo que es la educación para el ocio, donde ojo, no era un programa de actividades de ocio como tal, no, 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 no. Era un espacio de reflexión acerca del rol que juega el ocio en el bienestar de todos los individuos. Trátese de niños, adolescentes, adultos mayores, pero que en el caso específico de prejubilados, que muchos de ellos ya son personas que van iniciando la adultez mayor, toman un realce, toman un significado muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas jubiladas tienen mucho tiempo libre disponible. Entonces el ocio se vuelve crucial para ellos, ¿no? Le agregamos a estas 11 sesiones de educación para el ocio como un espacio de reflexión, le agregamos algunos componentes de activación conductual como técnicas de tercera generación, porque qué interesante, ¿no? Resulta que desde la mirada de la psicología, ya no una mirada sociológica, sino desde la mirada de la psicología, lo que se busca precisamente al activar conductualmente a personas es a lo que proponían los conductistas radicales en los tiempos de Skinner, cuando trabajaban con personas con depresión, donde las técnicas preferentes que manejaban ellos en sus terapias de primera generación era la programación de actividades de dominio y agrado, además del entrenamiento en habilidades sociales. Y resulta que la activación conductual viene a incluir como técnicas preferentes esta programación de actividades de dominio de grado, que se parece muchísimo a la educación para el ocio misma, ¿no? Entonces, la educación para el ocio visto desde una mirada sociológica, pero la activación conductual que habla de lo mismo, pero desde una mirada psicológica. Vean qué interesante. Hicimos una especie así de amalgama entre ambas técnicas para empezar a aplicarlas, ¿no? Y créanme, lo que resultó fue maravilloso, ya en un contexto de intervención a nivel grupal, porque todo fue grupal con el estudio piloto que hicimos, y les encantó esta concepción del ocio y el cómo sacarle provecho, a la vez de cómo programar actividades de dominio y agrado, etcétera, ¿no? Y por supuesto, incluimos el tema de promoción de la salud, que es otro de los componentes que la literatura menciona, pero aquí lo que hicimos fue pedirle a expertos en ciencias del ejercicio físico que nos ayudaran con esta parte. Y estamos hablando de un conjunto de profesores y alumnos de Itson que ya tienen tiempo trabajando con personas mayores en lo que es la activación física. Entonces, ellos nos ayudaron con esa parte, ¿no? En el tema de la activación física, tomando en cuenta las características de la población. Insisto, son personas que en su mayoría van iniciando la adultez mayor. Al mismo tiempo, ellos hablaban de alimentación, pero principalmente su trabajo fue sobre activación física, ¿no? Y otro componente que le agregamos a esto fue el tema de estimulación cognitiva. Miren, en un contexto terapéutico, en el trabajo con mayores, una de las quejas más frecuentes es el tema de las quejas de memoria. Las quejas de memoria, las quejas de atención, de concentración. Lo escuchas tú en la narrativa de tus usuarios, de tus clientes. Escuchas esa idea de manera reiterada, ¿no? Esa queja de manera reiterada, ¿no? El tema de se me olvidan mucho las cosas, me cuesta trabajo poner atención a las cosas, no me, no, se me
se me torna difícil concentrarme, etcétera. Estamos hablando de funciones cognitivas, algunas muy básicas, otras ya más elaboradas, más ejecutivas, que tienen que ver con atención, memoria, planificación, concentración, razonamiento, y que en un contexto terapéutico lo escuchas constantemente. Bueno, partiendo de esas quejas frecuentes en un contexto terapéutico y aparte de lo que la literatura menciona, agregamos el componente de estimulación cognitiva, pero lo hicimos usando tecnología. Para ello desarrollamos una aplicación que se llama NeuroNap, que igual ahorita les paso las ligas para que descarguen Neuronap y lo tengan en sus teléfonos inteligentes, en sus celulares. Diseñamos una aplicación de estimulación cognitiva, para estimular ciertas funciones, ciertos dominios cognitivos. Y vean que les gustó, les encantó la aplicación porque es muy sencilla, muy simple y aparte fue hecha la aplicación, fue diseñada considerando las características de las personas que van iniciando la adultez mayor. Estamos hablando de que se usaron cierto tipo de colores, que se usaron cierto tamaño de imágenes y de textos, se usaron guías virtuales en el juego. Hay un guía virtual que se llama Don Beto, que va guiando virtualmente a los mayores, porque las instrucciones, algunas son por escrito, pero otras son por audio, porque vas a encontrar gente que sea débil visualmente, pero también personas que tengan alguna debilidad auditiva, ¿no? Y por supuesto, algo muy importante, el reforzar la sensación de logro en las personas que utilizan la aplicación. Y eso lo logramos a partir de ofrecerle reforzadores sociales a la persona a través de medallas, así como en el caso de los Juegos Olímpicos, que hay medallas de oro, de plata, de bronce. En la aplicación esta de Neuronap le va dando ciertas medallas según el desempeño cognitivo de los participantes, les va dando medallas. Y vean qué interesante lo que sucedió. Este, eh, Algo que no habíamos previsto y que sucedió es de que empezó a haber una competencia entre ellos por quién tenía más medallas de oro y quién tenía más medallas de plata. Eso no lo habíamos previsto, ni nos imaginamos que eso iba a suceder, pero sucedió realmente, ¿no? Cuando empezamos precisamente a utilizar esta aplicación Neuronap con ellos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un paquete de técnicas que en conjunto engloban los componentes de intervención que la literatura sugiere para trabajar en el contexto de la planeación para el retiro laboral. Considerando, por supuesto, de que la mayoría de los prejubilados y jubilados inician esta etapa de vida cuando inician la adultez mayor. Entonces, tenemos datos muy interesantes, algunos datos que no los traigo ahorita porque todavía estoy buscando la manera de hacerlos públicos porque son datos de la institución, son datos del departamento de personal, ¿no? Entonces no quiero de repente hacer uso de los datos sin tener la autorización por parte de ellos, ¿no? Pero que nos lleva datos muy propios que tienen que ver con algunas variables dependientes como lo es la ansiedad hacia la jubilación, el bienestar subjetivo en mayores, y hasta algunos índices de algunas variables como lo es el tema de la depresión y la ansiedad, ¿no? Entonces, son datos muy buenos, pero insisto, insisto, estamos en un piloto y algo que logramos identificar a través de entrevistas que hicimos semiestructuradas a profundidad, es de que más allá de las variables que estuvimos midiendo, que tienen que ver con la ansiedad hacia la jubilación, las actitudes hacia la jubilación, la percepción de bienestar psicológico, de bienestar subjetivo, perdón, más allá de eso, en el día a día de los participantes también se dieron una serie de cambios que tienen que ver con un uso más adecuado del tiempo libre y una priorización de objetivos en el día a día, que ya no es nada más hacer por hacer, sino ahora hacer cosas con significado.
que tengan un significado para cada persona, lo cual varía, por supuesto, así como hay que a veces en el mundo varían los significados. Y a través de esas entrevistas semiestructuradas de preguntas abiertas que hicimos, identificamos algunos cambios que las variables dependientes que habíamos medido pues no recolectaban como tal o no alcanzaban a recolectar, a recoger, ¿no? Entonces, estamos en eso de seguir aplicando esta intervención con estos componentes, con estos mismos componentes, seguir aplicando, este, pero a la vez incluyendo algunas estrategias de tipo cualitativo para recolectar una mayor cantidad de datos, más allá de lo que los instrumentos de medición nos pueden aportar. Entonces, estamos en eso. Yo creo que la segunda camada de prejubilados Hitson, empezaríamos a trabajar en enero con ellos. Ahorita ya estamos por cerrar el año, ahorita ya nadie se mueve, ya nadie, ahorita no hay mucho interés en esto, pero en enero ya a través del departamento de personal pensamos reclutar la segunda camada de prejubilados y empezar a trabajar con estos cambios que hemos encontrado, ¿no? Entonces, ¿cómo la ven? Es un tema apasionante en esto que como les menciono, para nosotros fue una gran oportunidad el que el departamento de personal nos haya llamado. Una gran oportunidad para aplicar lo que hemos aprendido en 22 años. O sea, realmente no estamos haciendo nada de manera improvisada o sacándonos de la manga lo que estamos haciendo. Realmente hay muchos años de trabajo, de estudios algunos muy simples, muy básicos, otros estudios ya más ambiciosos, con más pretensiones, pero ya con ello una base de datos lo suficientemente robusta como para ofrecerle soluciones y respuestas prácticas a las personas mayores, ¿no? Y en este caso a prejubilados que están por tomar esa gran decisión, ¿no? ¿Sí? Cualquiera que me quiera escribir a mi correo para compartirles las publicaciones que tengo, etcétera, ahí en la página Salud y Vejez también, aunque estaba teniendo problemas con la página de Salud y Vejez, pero igual está ahí mi correo para quien quiera escribirme y compartirles información sobre esto, ¿no? Sí, y bueno, de mi parte es todo. Doctor José Ángel, gracias. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Cristian. La pregunta que salta de inmediatamente a la vista es el tamaño del grupo piloto y la diversificación ocupacional de ese grupo piloto con el que usted trabajó hasta estos días. Sí, estamos hablando, miren, estamos hablando de aproximadamente 14 personas. 14 personas. Hay de todo, doctor. Hay profesores, hay secretarias, hay vigilantes. O sea, estamos hablando de una muestra, por así decirlo, muy homogénea. No intentamos controlar, por tratarse de un piloto, no tratamos de controlar la profesión o los antecedentes laborales de cada quien. Teníamos de todo. Y el rango de edad estaba entre los 58 años y los 65 años aproximadamente, ¿no? El rango de edad, ¿no? Que como bien menciono, algunas personas se jubilan o quieren jubilarse desde los 55 años, otros lo hacen entrados los 60 años, ya como adultos mayores. Entonces, hay un rango de edad lo suficientemente amplio, disperso, ¿no? La mayoría eran mujeres, doctor, la mayoría eran mujeres. Sí, estamos hablando de 2 varones, nada más en el grupo, y el resto son mujeres. Que la literatura hace mucho énfasis en eso, en las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Con respecto a la toma de decisiones en la jubilación. Los datos duros en la literatura mencionan que a los varones les resulta más difícil adaptarse a la jubilación que a las mujeres. Y hay toda una explicación, todo un mundo de explicaciones de por qué. De por qué. Pero bueno, en el caso del piloto, estamos hablando de una participación principalmente de mujeres entre 58 y 65 años de edad y con profesiones diversas, muy, muy heterogéneas, muy heterogéneas. O sea, tenemos vigilantes, tenemos secretarias, tenemos profesores, o sea, es de todo, tuvimos de todo. Y la segunda camada para enero probablemente sea así también, doctor, probablemente. Adelante, Dulce, por favor. Ok, hola, ¿qué tal, maestro? Doctor, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Ah, Aline, qué gusto.
Gracias. Una pregunta, bueno, desde hace tiempo que he estado siguiendo este trabajo que ha estado realizando usted y pues de entrada, ¿no? Ya sabe que lo admiro mucho y lo felicito por Gracias. todo el trabajo que hace. Gracias. Aquí la duda que me surge a mí es si esto ha sido considerado aplicarse ya en una población ya jubilada, porque también se tiene como que hay un periodo de cambio en esa, además de todas esas variables que mencionaba en la etapa prejubilatoria. Mm. Pero también me parece que cuando inicia esa jubilación, muchos van con un gran entusiasmo de poder sentirse libres de muchos años precisamente de trabajo de esos roles que se da posteriormente, esta resignificación de roles. Pero como posterior a un tiempo, a unos primeros años, sobre todo cuando es una población muy joven, se vuelve ya, bueno, se torna ya en un sentido, pues para algunos, vaya, sin sentido, ¿no? O sea, porque ya se perdió eso, porque se perdió también esa red de apoyo social en el grupo laboral, incluso porque también se dan pérdidas de los compañeros a medida de que van presentándose situaciones de salud, etcétera. Entonces, no sé si usted considera que se necesita hacer algún tipo de adaptación de ese programa para las personas ya en esa etapa. Sí, claro. Muy buena pregunta, Dulce Dalín. Gracias. Definitivamente estos mismos componentes que mencioné que aplicamos en el piloto con prejubilados pueden aplicarse también con personas ya propiamente jubiladas. Es, cuando ya hablamos de personas propiamente jubiladas, la literatura hace mucho énfasis en que quizás la primera etapa de la jubilación para aquellos que tienen una expectativa positiva acerca de la jubilación, la llamada luna de miel, lo pasan bien, lo disfrutan bien, son como vacaciones gigantes, ¿no? Enormes, ¿no? Pero después viene esto que menciona Dulce Dalín. Empiezan los cuestionamientos, después de 6 meses, un año y medio, empiezan los cuestionamientos, bueno, ¿y ahora exactamente a qué me voy a dedicar? ¿O exactamente qué puedo hacer? ¿O de qué manera puedo seguir siendo productivo? O de qué manera puedo seguir estando activo, ¿no? En caso de que se tenga una pensión lo suficientemente, digamos, decorosa para vivir bien, en caso de que se tenga esa afortunada situación. Pero bien, creo que Dulce Dalín, creo que esta intervención tal cual se puede aplicar en personas ya jubiladas, independientemente de la etapa en la que se encuentren, si están en luna de miel o si ya están en una nueva etapa de resignificación, de ajuste de expectativas, puede ser aplicada. Lo ideal, por supuesto que la literatura hace énfasis que lo ideal es previo a la jubilación, una preparación con antelación, con tiempo. Esto de prejubilados, el concepto de prejubilados varía mucho en la literatura, de un país a otro. Por ejemplo, los japoneses le llaman prejubilados a los que tienen por lo menos unos 5 años previos a la jubilación. Los japoneses así le llaman y empiezan a prepararse desde entonces. Pero, por ejemplo, aquí en México, cuando hablamos de prejubilados, he encontrado artículos que mencionan prejubilados que están a un año antes de jubilarse o 6 meses antes de jubilarse. Para fines de Itson, en el caso de Itson en particular, empiezan las inquietudes de la jubilación, aproximadamente 2 años antes de que la persona se jubile. Es cuando inician trámites con el tema de las pensiones, inician trámites con ISTESON, etcétera, ¿no? Estamos hablando de que la persona realmente se empieza a experimentar como un prejubilado aproximadamente 2 años antes de que se jubile. Eso es lo que vimos en el caso de Itson. No hay un consenso a nivel internacional. Pero los japoneses son 5 años antes, ya eres prejubilado. Y en el caso de IT son 2 años antes, ya prácticamente la gente se ve como un prejubilado. Pero volviendo al tema, Dulce Dalín, se puede aplicar tanto en jubilados como en prejubilados, el mismo formato, pero lo ideal es hacerlo con antelación, antes de la jubilación. Eso es lo ideal, pero de que se puede hacer, sí se puede hacer. Y no hay mucho que adaptar. Si acaso lo que se puede adaptar es la forma en cómo entrevistamos o cómo medimos una serie de variables para conocer el impacto de nuestra intervención, porque el tema de la ansiedad hacia la jubilación tiene significados diferentes antes
de jubilarte a después de que ya eres una persona jubilada. Esas variables de ansiedad hacia la jubilación, específicamente. Pero sí se puede, Dulcelín, sí se puede. Claro que sí. Gracias por la pregunta. No, Ah, gracias a usted. Cristian, quería preguntarte, dentro del el ocio serio y el ocio casual, Ajá. ¿dónde tiene lugar el concepto de generatividad? Claro, claro que sí, doctor. Mire, el tema de generatividad, haciendo un poco recordando un poco el modelo psicosocial de Erickson, de las distintas etapas en el desarrollo humano. Cuando él hablaba de que en cierta etapa, hablando de los 50, 55 años, se da esta etapa que mencionaba Erickson del estancamiento versus generatividad, donde decía de que de manera natural en la persona a esta edad, en esta etapa, nace el interés por cuidar de otras personas y por supuesto nace el interés de compartir con las nuevas generaciones la experiencia y la sabiduría acumulada a través del tiempo, ¿no? Erickson lo plantea así de manera muy sencilla en su modelo, en esta etapa precisamente, estamos hablando de los 50, 55 años de edad en adelante, ¿no? Y la generatividad se vuelve ese interés nato por parte de la persona mayor por cuidar de otros y por comunicar o compartir su experiencia y sabiduría con las nuevas generaciones. Aquí en el caso del ocio serio, doctor, en el caso del ocio serio, que es donde se pueden armar o estructurar programas de ocio o programas de actividades de ocio que tengan como piedra angular la generatividad. Por ejemplo, doctor José Ángel, podemos armar un programa de voluntariado donde personas mayores, jubiladas, tengan interacción con jóvenes, por ejemplo, con niños de primaria o con jóvenes adolescentes de secundaria, y lleven a cabo una serie de actividades donde haya una aportación o un involucramiento social importante entre los mayores y los jóvenes, hablando de ese deseo por parte de los mayores, en términos generativos, de aportar algo nuevo a las nuevas generaciones, de aportar su experiencia y su sabiduría. Ahora bien, si estructuramos un programa de voluntariado dirigido a mayores para que interactúen con jóvenes, ya sea en primaria, ya sea en secundaria. Esto de hacerlo de manera estructurada, en donde los mayores sepan qué es lo que van a hacer, sepan cuáles son los compromisos que van a obtener a través de este programa, sepan los tiempos, sepan los beneficios. A todo eso le podemos llamar ocio serio. Algo muy importante, doctor José Ángel, tiene que ser voluntario, ya dijimos. Si el ocio lo llevas a cabo de manera involuntaria o a fuerzas, ya deja de ser ocio y se convierte en otra cosa. No sé cómo llamarle, pero deja de ser ocio. Entonces, si una persona mayor, de manera voluntaria, participa en un programa interactuando con jovencitos, con niños, con adolescentes, donde su rol social le da ese poder, ese empoderamiento de compartir con los más jóvenes su experiencia y su sabiduría. Está siendo generativo y al mismo tiempo está llevando a cabo una actividad de ocio serio. Pero tiene que ser algo estructurado, doctor José Ángel. Tiene que ser algo estructurado, con actividades bien definidas, con objetivos bien definidos, tiempos, compromisos, etcétera, ¿no? Por eso los investigadores le apuestan más al ocio serio que al ocio casual. Porque el ocio casual tiene un efecto, pero es un efecto inmediato y que dura un momento específico. Y el ocio serio no. El ocio serio se puede convertir hasta en un estilo de vida. Hasta un estilo de vida donde la persona mayor se está involucrando constantemente en programas estructurados como esos, siendo generativo, como usted menciona, y al mismo tiempo llevando a cabo actividades de ocio serio. Algo así, doctor. Pero entonces quiere decir, una vez que está hecho este planteamiento, quiere decir que digamos, que en este momento estás evaluando el prototipo de un modelo curricular, de un currículum para la prejubilación, para que esa prejubilación tenga ciertas características
de bienestar, de satisfacción, de mejora continua para la persona entre 65 o 60 o más, que estará jubilada a la vuelta de un par de años o de 3 años. Entonces quiere decir que sí tienes tú un currículum, sí hay un currículum, o sea, son procesos de aprendizaje en los que se involucran estas 14 personas y hay están estos 5 puntos: actividad, cognición, salud, etcétera. Están estos puntos, pero estos puntos también están bien estructurados, pues, y están diseñados a través de estrategias de aprendizaje. Y la pregunta es, si esto es así, ¿hay entonces un proceso de evaluación interna del programa? ¿Hay una manera de saber si está teniendo el resultado esperado en términos de aprendizaje y de desarrollo humano? Sí, sí lo hay, doctor. De hecho, el diseño mismo de investigación que utilizamos para probar la efectividad de estos componentes permite precisamente medir una serie de variables. Medir una serie de variables en donde teóricamente las tenemos establecidas como aquellas variables en donde se va a reflejar el impacto de la intervención, como le mencioné. ¿Cuáles variables? ¿Cuáles variables, doctor? Está el tema de la ansiedad hacia la jubilación. O sea, la literatura es muy enfática en eso. Hay que medirla y ver los cambios que se presentan con respecto a esa variable en particular. La ansiedad hacia la jubilación, por supuesto, las actitudes hacia la jubilación. Ahora bien, además de eso, eh, una forma de saber si el programa está impactando o no es viendo de qué manera la persona está programando actividades que resulten de dominio y agrado para ella. O sea, lo que ya habíamos mencionado, el hacer por hacer, no, hacer por hacer, no, sino hacer aquello que resulte significativo para cada persona. Es como si llevara a cabo usted un análisis funcional. Es como si les enseñara a estas personas a hacer un análisis funcional, identificar lo que resulta significativo para cada quien. Prácticamente es un trabajo individual, totalmente individual, ¿no? Entonces, está la ansiedad hacia la jubilación, están las actitudes hacia la jubilación, está la programación de actividades de dominio de grado, las habilidades para programar actividades de dominio de grado. Y algo muy importante, el tema del estatus funcional en términos de actividades de ocio. Se supone, porque estamos contemplando un componente de intervención llamado educación para el ocio, se supone teóricamente que esto debe tener un impacto en la frecuencia de actividades de ocio. Y resulta, doctor, adivine qué, resulta que ya desarrollamos una medida para evaluar la frecuencia de actividades de ocio en mayores en el sur de Sonora, además de la percepción de bienestar asociada o satisfacción asociada a esa frecuencia y además las dificultades asociadas para realizar esas actividades de ocio. Entonces, tenemos un conjunto de variables que, como usted menciona, me permiten identificar internamente en términos de evaluación si mis componentes de intervención están teniendo sus efectos. Es parte del diseño mismo de investigación. Pero además de eso, le estamos agregando las entrevistas semiestructuradas con base en preguntas abiertas para identificar otros beneficios que estas variables no alcanzan a recolectar. Entonces, hemos aprendido, creo que de este piloto, hemos aprendido eso, sobre todo eso, que más allá de las mediciones metodológicamente hablando confiables y válidas, más allá de eso, hay que acercarse a la gente y preguntarle, oye, cuéntame de tu día a día y dime qué otras cosas percibiste o qué beneficios percibiste. Y escuchamos con gusto que la gente nos dijera, es que mira, a partir de lo que a partir de lo que nos han estado enseñando, ¿sí? He desarrollado ciertas habilidades, como lo es identificar cuáles son las actividades que más me gustan, así como planearlas durante el día, para no únicamente caer en una actividad monótona, mis. He aprendido también a buscar interacciones sociales nuevas, buscar interacciones sociales nuevas porque ya jubilado voy a perder a los amigos que tengo aquí en el trabajo. Entonces, ahí nos damos cuenta que muchas de las variables que no estamos midiendo sí se están modificando, pero que hay que recolectarlas a través de algunas otras estrategias. Y creo que hacer entrevistas
semiestructuradas con preguntas abiertas. Es una forma ideal, doctor, de hacerlo más allá, que va más allá de la medición misma, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo la ve, doctor? No, muy bien, muchísimas gracias. Sí, sí, y creo que, pues, en este momento en el que, digamos, la, la tendencia es hacia los modelos mixtos, pues creo que se está aprovechando muy buena la oportunidad aquí trabajando con métodos cuantitativos, cualitativos. Sí. Y aquí tenemos una pregunta de Ivette. Adelante, Ivette. Hola, hola, buenas tardes, doctor. Hola, Ivette. Eh, no me quedó claro un punto, doctor, nada más. En las actividades de ocio, cuando estamos hablando de ocio serio, que se da la situación de la generatividad, ¿qué sucedería ahí si se remunera la actividad? Es decir, nos está planteando que tiene que ser voluntario, ¿no? Que no puede ser forzado, pero ¿qué tal si hay una remuneración económica que no se está pidiendo, no es un trabajo, pero algún tipo de propina o algún pago por algo? ¿Qué sucedería ahí? ¿Deja de ser una actividad de ocio o si se permite? Sí, qué buena pregunta, porque eso cuestiona, bueno, partiendo de la definición de ocio, desde esta mirada que te menciono, desde una mirada muy sociológica, ¿no? Partiendo de la definición de ocio, ocio son todas aquellas actividades que llevamos a cabo usualmente en nuestro tiempo libre, que las hacemos de manera voluntaria, que las hacemos porque nos gustan, nos entretienen, nos ayudan a aprender, etcétera, y no lo hacemos con fines de ganancias económicas secundarias, en el sentido de ganar algo por el respecto. Partiendo de esa definición, si tú empiezas a llevar a cabo este tipo de actividades con el objetivo de ganar dinero, deja de ser ocio y se convierte en un negocio. Tiene otra constitución, tiene otra definición, ¿sí? Entonces, partiendo de esa definición propiamente que te menciono, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el caso de los programas en donde hemos involucrado a mayores, que son programas de voluntariado junto con, para que trabajen con chavos, con niños, con adolescentes, no hay ningún beneficio económico, en realidad. No hay ningún beneficio económico, pero sí hay Pero, pero mucho, Pero Cristian, ahí hay un beneficio social, o sea, claro, hay un sí, beneficio social de prestigio, ¿no? El señor se siente un sujeto útil, un sujeto prestigiado, o sea, no es una remuneración, digamos, una recompensa física dimensional, es una ¿Mm? remuneración social, ¿no? Como Social, la que recibimos nosotros cuando por dar una conferencia, nos dan una constancia, ¿no? Y esto claro. nosotros felices de la vida. Claro, sí, en la definición misma de ocio que les estaba mencionando, se considera entre los diferentes elementos, que sea voluntaria, esto, otro, se considera que la actividad de ocio se asocia a percepciones de bienestar o de satisfacción en la persona. O sea, la misma definición de ocio te lo menciona. Hago esto porque me gusta, porque me hace sentir bien, porque obtengo esa ganancia en cuanto a mi percepción de bienestar, de mi satisfacción misma por las cosas que hago o dejo de hacer. Mm, Hace mucho énfasis, una sensación de bienestar o de percepción de bienestar asociada a la actividad misma, no de ganancia económica, ¿no? No de ganancia económica. Entonces, sí hay, esto que usted dice, sí, mire. Algo importante que menciona la literatura acerca de estos programas estructurados de ocio serio para mayores es de que haya una resignificación de roles, sobre todo, doctor, roles de tipo social, que sean socialmente significativos los roles. Y lo que usted menciona es correcto. La persona se empodera, el mayor se empodera y dice, ok, estoy guiando a este jovencito, le estoy compartiendo mi experiencia y mi sabiduría, le estoy diciendo cuáles son los valores que debe seguir en su vida, cuáles son las cosas que le convienen, que no le convienen. Esa resignificación de roles a través de una actividad socialmente relevante, socialmente significativa, se asocia a bienestar, doctor, se asocia a bienestar. Por eso encontramos en este tipo de intervenciones, encontramos que la percepción de bienestar en los mayores aumenta, pero se dispara. Aumenta cuando se consideran a sí mismos como personas empoderadas, que están llevando a cabo un rol social importante, cuidando o ayudando a las nuevas generaciones. Es la gracia que tienen precisamente los programas de generatividad,
programas de voluntariado, de generatividad en mayores, trabajando con chavitos, con chavitos. Pero sí es correcto lo que usted dice. Hay una ganancia en términos de percepción de bienestar, de percepción de satisfacción, que en la misma definición de ocio está incluido, en la misma definición. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna duda? ¿Algún otro compañero que quiera levantar?